va a ser cortito, muy cortito. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a este encuentro tipo conferencia. En realidad, hoy vamos a tocar un tema que no alcanzamos a tocar el miércoles. Bienvenidos todos, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar específicamente de cómo aplicar el balance de energía a el secador, ¿bien? Que estamos trabajando en el componente práctico. De todas formas, al final, si llega a haber alguna inquietud todavía sobre los ejercicios individuales, podemos tomar unos minutos para responderla. Bueno, entonces, inicialmente, quisiera recordarles en donde quedamos en la última vez, y es en el análisis del secador rotatorio desde el punto de vista del balance de energía. Quiero comentarles que si ustedes recuerdan, al secador del componente práctico ingresa un trigo, una corriente de trigo, y sale una corriente de trigo seco, más seco de lo que entró, y ingresa un fluido de servicio que es aire caliente y seco, y sale aire húmedo y frío. Bien, entonces tenemos un fluido de servicio y un alimento que entran en contacto directo, y ellos intercambian calor e intercambian masa. Ya analizamos el tratamiento de las corrientes másicas en otras conferencias, ustedes ya han avanzado mucho en el balance de materia y hoy vamos a hablar del balance de energía. Quiero decirles que es mucho más complejo de lo que vamos a ver hoy, porque esto implicaría un análisis también del aire, cómo se está comportando el aire y demás, para poder hacer todo ese análisis completo del balance de energía. Sin embargo, en este curso no alcanzamos a abordar toda la parte de transferencia de calor, por eso ustedes tienen un curso que se llama transferencia de calor y otro curso que se llama transferencia de masa, donde van a ver, espero yo, en el de masa, la operación de secado con mucho más detalle. Bueno, entonces por ahora lo que nosotros vamos a analizar en esta jornada es qué cantidad de calor requiero yo para que el trigo logre secarse. Todos sabemos que ese calor se lo va a entregar el aire, ¿sí? Eso ya lo hemos hablado muchísimas veces, pero no vamos a hacerle cálculos al aire de nada, solo el trigo. Vamos a analizar el trigo y vamos a pensar qué cantidad de calor requiero yo para que el trigo que entró salga con una humedad menor y a la temperatura que me están dando en la guía. Entonces creo que tengo la guía abierta. Vamos a recordar los datos que nos dan. Nos dicen que la temperatura inicial del trigo de entrada es 281.15 Kelvin, que el trigo va a salir a 343.15 Kelvin, que hay una entalpía de vaporización o también conocido como calor latente de vaporización, el lambda que hemos venido trabajando del agua, que es de 2330.12 kilojulios sobre kilogramo, y que el trigo tiene un calor específico de 1,7 kilojulios sobre kilogramo Kelvin. Entonces, con estos datos vamos a analizar el balance de energía. Pero antes de eso, hagamos un esquema y pensemos qué le está pasando al trigo, ¿bien? Recordemos que el trigo lo hemos dividido nosotros en dos componentes. Dijimos, el trigo como grano está constituido por unos sólidos secos que llamamos y por un contenido de humedad, por agua, ¿cierto? Entonces, ellos dos son los componentes de la corriente grande que entra de trigo. Y vamos, si ustedes recuerdan o han alcanzado a revisar la conferencia donde hablamos del congelamiento del pescado, en ese entonces nosotros tomábamos el pescado a la temperatura de Buenaventura, también sabíamos que llevaba dos componentes, sólidos secos y agua, y lo empezábamos a enfriar, ¿se acuerdan? Entonces lo enfriábamos, llegábamos a un punto de congelación, seguíamos bajando. Un análisis similar vamos a hacer aquí, pero hacia arriba, porque vamos a calentar. Bueno, pero necesitamos hacer ese análisis desde el inicio. Entonces, imaginen que tienen su trigo, ¿eh? Y él está a una temperatura inicial de ¿cuánto? ¿Alguien me la recuerda, por favor, para no andar yendo y viniendo de la guía? 281.15 Kelvin. Listo.
281, esa es la temperatura inicial, ¿bien? Entonces voy a poner acá la temperatura inicial. Acostúmbrense a hacer diagramitas así, o sea, un diagrama de bloques, claramente hay que hacerlo para que uno se pueda organizar, pero también cuando analicen calentamientos y enfriamientos, pues no sé, a mí me resulta muy útil hacer este recorrido como con flechitas para entender qué estoy haciendo, ¿no? Porque si tenemos problemas con la abstracción de información, imagínense donde no hagamos diagramas. La temperatura es 283.15 Kelvin. A esa temperatura, que es la inicial, estamos acá abajo, tenemos el trigo, o sea, sólidos secos agua. Profe, 281.15. Ok. Gracias. Y empezamos a calentarlos a los dos, ¿sí? El calentamiento implica un cambio de temperatura. ¿M? Entonces, los calentamos hasta un punto clave. ¿Cuál será el siguiente punto clave? ¿O vamos a calentar por siempre? ¿O ustedes qué opinan? ¿Hasta dónde caliento yo ese trigo? ¿Hasta 1000 grados Kelvin? ¿Hasta 1500? 1700 kilojulios, profe. No, no, perdón. Hasta 2330.12, no. No, ese es un calor latente. Eso es un Profe, lambda, John. disculpe, es hasta 343.15 Kelvin. ¿Todos de acuerdo? Sí, señora. La final. Listo, hasta la temperatura final. Entonces sabemos que la temperatura final es 343, ¿cierto? Punto 15. Bien, entonces ¿Qué ya pena tenemos... puede aumentarle Señor, un poquito? ¿Puede claro, señor. aumentarle un poquito para poder visualizar mejor? Por supuesto, espérenme un momento. Sí, sí lo puedo hacer, ya voy para allá. Profe, dele control más. Ay, mucho. Sí, verdad que era con el control más. Momento que aquí es donde yo me vuelvo un 8 y entonces se me pierde todo. Ay, momentito, yo sé que lo voy a hacer un momento. Sí, señorita, ya le aumento la resolución de la pantalla. Ahí ya puedes ver mejor. Sí, señora. Bueno, entonces íbamos en que tengo ese rango de temperatura, ¿listo? Pero sería un calor sensible completamente. Hay un punto intermedio donde haya un cambio de fase. ¿Ustedes qué opinan? O sea, este proceso de calentamiento del trigo requiere un cambio de fase que analizar. Sí, señora. ¿Cuál es? En el momento que cruza con el aire, profe. No, yo no estoy hablando de aire. No vamos a analizar aire. Sí sabemos todos que el aire está ahí y tiene una función súper importante, pero hay un cambio de fase a partir del trigo, de los componentes del trigo. Alguno de sus componentes son sólidos, secos y agua. ¿Cambia de fase en ese calentamiento o ninguno? ¿Evaporación? Profe, el agua contenida se evapora, ¿no? Evapor del agua, ¿no? Sí. Sí, tenemos que evaporar agua y si no, no estamos secando. Entonces hay un cambio de fase del agua. ¿Listo? Tenemos que calcular un calor latente asociado al cambio de fase. Si ustedes recuerdan, en el del pescado era muy fácil porque por acá en la mitad quedaba el cero para el cambio de fase de congelación, ¿se acuerdan? Pero aquí no tenemos o ustedes a qué temperatura creen que cambia de fase el agua. Normalmente esto es algo como de cultura general y vamos a empezar a pulir ese concepto hoy. ¿A qué temperatura hierve el agua según ustedes? ¿Les han enseñado en la casa o no sé, lo han escuchado? A 100 grados Celsius. A una atmósfera de presión. Profe, qué pena, ¿fui yo o la señal se perdió que no entendí bien? Bueno, repito, ¿a qué temperatura
hierve el agua, o sea, cambia de fase de líquido a vapor. Entonces me dicen la mayoría que a 100 grados, pero Julián tiene un punto clave. Julián dice a 100 grados si estamos a una atmósfera de presión. Y entonces aquí vengo yo a eliminar un mito urbano que hay de que el agua hierve en todo lado a 100. El agua hierve a 100 grados Celsius siempre y cuando esté en un lugar donde la presión sea de una atmósfera. No hemos manejado aquí esa presión, pero les recuerdo que la presión de una atmósfera es lo mismo para que la reconozcan como más, hablando de pascales, ¿no? Una atmósfera es igual a 101.325 pascales, o sea, 101.325 kilopascales. ¿Listo? Para que reconozcan en kilopascales la presión. ¿En qué lugar de Colombia se cumple esa presión? Eso se hace a nivel del mar. Exacto, entonces por allá Saidit la vez pasada nos hablaba desde las playas de Cartagena. Allá Saidit podría tener una presión similar a una atmósfera. Yo estoy en Bogotá no tengo esa presión, en Bogotá era 0,7 atmósferas si mi memoria no me falla. O sea, en Bogotá la presión es menor a la del mar. Y en Bogotá el agua no hierve a 100 grados, porque como hay menor presión, y entonces necesito que hagan un ejercicio imaginario. Está el agua, ¿sí? Bajo una presión. La presión es como una fuerza que la mantiene como líquido, ¿sí? Una fuerza externa. Imaginen así la presión por ahora. Cuando usted hace menos presión sobre ese líquido, para ese líquido va a ser, para las moléculas de ese líquido va a ser más fácil convertirse en vapor porque tienen una menor resistencia. Entonces necesitan menos temperatura para luchar contra esa presión y evaporarse. Por eso, si en Bogotá yo tengo una menor presión que está en el orden de 0,72 atmósferas, ¿ustedes creen que yo necesito en Bogotá más temperatura o menos temperatura respecto a ese 100 grados para que hierva el agua? Menos. Menos temperatura, profe. Exacto. Y el que esté por allá en otra región de Colombia también va a tener que medir eso. Y uno a veces obvia esas cosas. Y recuerdo un parcial final, un examen final que perdí en mi curso de transferencia de calor, precisamente por eso, porque el profesor era como lo que les pasó a ustedes con Buenaventura. El profesor dijo en mamonal es, yo no sabía, no tenía la menor idea, y el parcial era sobre mamonal, entonces había una planta de refinación en mamonal y tocaba diseñar un intercambiador, esos exámenes eran para la casa. Y todos lo hicimos con la presión de Bogotá, porque como no habíamos desarrollado el sentido común, todos lo hicimos con presión de Bogotá, diseñamos el intercambiador con datos de presión de Bogotá y todos nos sacamos 0. Él no nos ponía el esfuerzo, que ay, pobres chinos se esforzaron, no, 0 todo el mundo. ¿Por qué, profesor? Porque Mamonal queda por allá al lado de Barranquilla, la presión es diferente y él nos demostró cómo el cambio de presión, que para uno estudiante era insignificante, cómo ese cambio de presión hacía que la longitud del intercambiador fuera muy diferente y que si usted iba a mandar comprar los materiales o mandar a hacer ese intercambiador, iba a perder plata porque lo estaba diseñando en condiciones que no eran. Entonces, esto es fundamental que ustedes empiecen a analizarlo, ¿bien? Ahora bien, un comentario pequeñito. Estas cosas que yo estoy diciendo a veces no tienen que ver con el componente práctico, exactamente el balance de energía. He visto que se acostumbran que todo lo que uno dice en la conferencia tienen que aplicarlo y que si yo hablé de Cartagena, entonces se van a enredar, me van a empezar a preguntar que por qué la presión. No, hay conocimiento o hay información que uno les transfiere a ustedes como para irlos complementando en su proceso, pero no todo tiene que ser sobre la resolución de un ejercicio, porque entonces no tendría sentido nuestro labor docente, ¿listo? Entonces estos son datos para que ustedes abran la mente. Para este ejercicio, el agua a qué temperatura va a cambiar de fase. ¿Tengo ese dato o no lo tengo? ¿O qué se imaginan ustedes? ¿Será que aquí podemos trabajar con una temperatura de cambio de fase del agua de 100 grados? ¿Qué opinan? Tutora, no, pues
como yo le comenté hace temprano, no se podría. O sea, yo tenía dudas con eso y era que efectivamente no se podría aplicar ahí más calor para llegar a los 100 grados. Habría que buscar otro método. Exacto, entonces lo primero que uno hace es decir, bueno, ¿hasta qué temperatura llega según la guía el trigo? El trigo llega hasta 343. ¿Cuántos Celsius son eso? Pues para hacer como el análisis en Celsius. 70. 70 Celsius. Entonces, si el trigo va a llegar solo hasta 70 Celsius, ¿yo cómo hago para que se evapore el agua? ¿Mm? Porque a 70 el agua todavía, digamos, a una atmósfera o hasta en Bogotá, ¿sí? A 0,7 atmósferas no alcanza a evaporar. Entonces, ahí falta un dato en el ejercicio, falta una información para que, no para que ustedes lo desarrollen, sí, también falta, pero para que sepan por qué ocurren estas cosas. Entonces, si mi equipo va a ir hasta 70 grados, yo necesito garantizar que a 70 el agua evapore. Antecitos de 70 en algún momento o en los mismos 70, pero necesito que evapore. ¿Y cómo hago yo para que en ese secador el agua evapore a 70? ¿Qué se les ocurre? Una idea loca, no importa, hoy es sábado. Digan cualquier cosa, lo que primero se les venga a la mente. Una ¿Alejo? pola. Señores, No, como Alejo. calentar, iba a decir. Estamos calentando, sí, pero entonces nuestro calentamiento solo llega hasta 70 grados y ahí todavía el agua no se ha evaporado. ¿Qué hacemos para que el agua evapore ahí a los 70? Más presión, profe. ¿Más? Si lo Tutora, presiono más, necesito más temperatura todavía. sí, ahí habría que disminuir la presión en el secador rotatorio para que a los 70 grados ya haya de cambio de fase. Exacto, entonces como yo les decía, a menor presión se necesita menor temperatura para que evapore. Entonces, si yo quiero que en estas condiciones de temperatura alcance a evaporar el agua, necesito garantizar que a 70 grados, que es lo que llega al equipo, evapore el agua. Y la única forma de garantizar eso es disminuyendo la presión dentro del equipo. Entonces, son estos equipos que operan a una presión menor a la presión atmosférica, se llaman equipos, o bueno, tienen un mecanismo para generar vacío. El vacío significa disminuir la presión a menor presión de la atmosférica. Entonces, yo puedo disminuir de alguna forma la presión dentro del secador para hacer que mi agua evapore a lo que yo quiero, a 70. ¿Listo? Y eso se hace comúnmente en procesos. ¿Por qué en alimentos es tan importante saber esto? Porque imaginen el trigo, ¿no? Yo lo estoy secando, dijimos hace no sé como un mes que lo secábamos, era para eliminar el crecimiento de hongos, para conservarlo, para muchas cosas. Pero siempre voy a estar luchando contra el agua, yo les decía, entonces siempre hay varias operaciones que son de combatir el contenido de agua, de eliminarlo, de secar, deshidratar, evaporar, por una o X razón. Entonces, en los alimentos, lo primero que a uno se le ocurre en cualquier proceso industrial es secar con temperatura, claro, ¿sí? Sale un poco más económico. Pero en los alimentos pasa algo. Uno no puede andar secando a la temperatura que uno cree. Por ejemplo, este trigo yo lo podría secar hasta 100, llevarlo no a 70, sino llevarlo hasta 100. Y seco más rápido, elimino esa cantidad de agua que quiero eliminar más rápido. Pero ¿qué pasa con todos los componentes nutricionales del alimento que se pueden ver afectados? Entonces, yo le decía a Julián hoy que hablábamos de eso, las vitaminas, algunos compuestos que son los aldehídos, que son los responsables de los aromas, algunos compuestos relacionados con el color de los alimentos, y otros nutrientes son termosensibles. Eso quiere decir que la temperatura los afecta. Por ejemplo, las proteínas están ahí tranquilitas y si usted le aumenta demasiado la temperatura y pasan un punto crítico, ellas se desnaturalizan, es decir, empiezan a romper su estructura y ya dejan de funcionar. Y eso pasa con muchos compuestos. Entonces, el ingeniero de alimentos no puede andar aumentando la temperatura porque sí.
Otros ingenieros sí podrían en sus procesos, tienen dificultades similares, pero hay materias primas que no son alimenticias, que son como más flexibles ante esto. ¿Mm? De hecho, la industria de química maneja temperaturas altísimas. La fabricación de acero, por ejemplo, es súper interesante. Es unas temperaturas de 1500 para arriba. Pero en alimentos no. En alimentos usted se arriesga a aumentar la temperatura demasiado y está dañando el alimento. Por eso tenemos que jugar con un aumento de temperatura gradual, pero apoyarnos en la disminución de presión como un mecanismo adicional para lograr retirar la humedad sin afectar mis nutrientes. Entonces van a encontrar muchos procesos, muchas operaciones donde no siempre estén evaporando el agua a 100, a 92, porque rara vez van a conservar la matriz alimenticia y sus bondades. De hecho, en la industria y en el workshop vamos a ver el proceso de liofilización. El proceso de liofilización es retirar agua solo con un vacío. Entonces, lo que se hace en la liofilización es congelar el agua y luego sublimarla, es decir, pasarla del estado sólido al estado gaseoso mediante una disminución de presión altísima. Es más caro, claro. Hacer vacío es más caro en la industria. Sin embargo, a veces es costo por beneficio, ¿no? Entonces, sí, me sale más caro un proceso de liofilización, pero vea el producto de alta calidad que yo estoy obteniendo. Entonces, es lo que yo siempre les he dicho que no olviden, se juega costo-beneficio. Los costos son importantes en ingeniería. Y todo esto era para decirles que en nuestro proceso vamos a tener una evaporación del agua a 70 grados Celsius. Vamos a asumir eso. ¿A alguien se le ocurre o alguien me puede decir por 8 puntos le vamos a dar a la persona que me diga a qué presión está el equipo si el agua está evaporándose a 70 grados? Profe, el equipo debe estar a 101.325 kilopascales. No, señor, porque si estuviera esa presión, Johnny, el agua estaría en ebullición a 100 grados Celsius, pero acá está a 70 grados Celsius. ¿A 0.7 atmósferas? No, señora, porque ese dato es de Bogotá, donde yo estoy sentada en este momento. Tienen que ir a buscarlo en una tabla de las que hemos visto. Voy a dar 3 minutitos mientras voy por un vaso de agua, ¿les parece? Menos. Una pregunta. Una ayudita también, ingeniera Carolina, es Bueno, sí. que se acuerden de la ecuación de los gases ideales. Ah, también, sí, señora. O sea, PV es igual a ZNRT. Pues esto es para un gas o para un gas real, nosotros utilizamos Z, pero como estamos hablando de un gas ideal, utilizamos es solamente PV igual a NRT. Por ahí también lo pueden sacar, sí, señora. Sí, y si se les olvida la ecuación, les voy a decir como una pequeña frase para que se acuerden siempre, que dice pato volando igual a número de ratas trotando. Trotando. Yo no Ujú. me acordaba de esa, ingeniera, sí. Bueno, ya, entonces mientras la ingeniera Carolina va por el vaso con agua, entonces esperamos a que ustedes utilicen esa ecuación y nos den el valor. Ujú. Y la otra es, ese es un camino, ingeniera Heidi. El otro camino podría ser ir a mirar una tabla de las que hemos visto en el curso, donde había parejas presión-temperatura. Pero bueno, ya vengo.
Bueno, ya subí mi agua. Estaba pensando, si quieren, déjenlo con calmita, analícenlo con calma y lo entregan a mi correo interno cuando lo tengan listo. ¿A qué presión el agua ebulle a 70 grados Celsius? ¿Qué presión se necesita? ¿Listo? ¿Todos de acuerdo? Para avanzar. Hola, Sí, señora. Sí, profe. contéstenme porque creo que se Sí, van o que se profe. Se quedaron siente, dormidos o que se están siente viendo sola. televisión. Me siento súper sola. Esto de la virtualidad es tenaz porque uno ve cuadritos y foticos y se siente como en otro cuento, ¿sí? Entonces, cuando yo pregunto, yo Profe, digo, ¿será que se... uno sin mirarlo así como por lógica, uno se iría como por el 70, más o menos como 70, está por los lados de 70 kilopascales. ¿Sabe que yo pensaría lo mismo si fuera lineal la relación entre presión y temperatura o en punto, Jorge? Me gustaría que lo comprobara con un cálculo, pero a ojo sí. Jorge hace como un análisis de regla de tres, que no está mal. Bueno, sigamos. Después me envían eso al correo interno. El caso es que por eso es que la Tutora, temperatura... Señora, ¿quién me dijo sí? ¿Dina? Bueno, eh, le señora, da 70.9275, no da 70.9275, ¿en qué unidades? Dina, ¿en qué unidades? K pascal, en K pascal. Kilopascal, En la kilopascal, unidad de la ¿sí? presión como está ahí, porque si usted dijo kilopascal. O sea, porque usted dice que Sí, cuando si uno dijera que hay 101,30 de 325 kilopascal, eso quiere decir que la presión es de 100 a nivel del mar. Eso se da a nivel del mar. la temperatura Entonces, si es de uno le 100. saca de eso como el Ajá, 70%, o sea, de la temperatura, entonces daría 70 puntos. ok. Es el mismo análisis de Jorge y está muy bien, pero Jorge y Dina están teniendo en cuenta una relación lineal directa entre temperatura y presión, por eso están aplicando como una regla de tres y es válido, pero debo yo decirles que para el comportamiento del agua como sustancia que hemos analizado, no, en este curso no la hemos analizado, en otro curso, hay segmentos de rangos de temperatura donde sí se puede analizar un comportamiento lineal y es justo donde estamos. Pero a temperaturas más bajas o más altas, esa relación entre la presión y la temperatura dejan de ser tan lineales y empiezan a obedecer a una curva. En ese rango, entonces ya no podemos hacer esto. O sea que Jorge y Dina están afortunados, pero no es que se cumpla en cualquier rango de temperatura, ¿listo? Bueno, me envían igual la respuesta, busquen en tablas, traten de aplicar la ecuación que dio la ingeniera, busquen algún método y si lo pueden hacer bien y si no, no importa, no es obligatorio. Bueno, la pregunta por ahí me preguntaban en el chat, la pregunta es ¿a qué presión necesito yo que esté el equipo para que el agua haga ebullición a 70 grados Celsius? El caso es que, entonces, tenemos acá sólidos, secos y agua y los vamos a llevar hasta 343 por hora, a esta temperatura. ¿Qué calor hay acá en esta transformación? ¿Hay calor sensible o calor latente? Profe, Solo latente calor porque sensible. cambia de Profe. fase. Repito, estoy a 281 y voy a calentar hasta 343. Sensible. Justico antes de 343 paro. ¿Qué calor está involucrado? Él no ha cambiado de fase, sigue, No, él estoy un sigue Solo segundo. calor sensible. sensible, doctora. Sí. Exacto. Miren, si hay algo que ustedes tienen que llevarse en la cabeza el día 20, no sé, el día que acaba este periodo, que no sé cuándo es
la diferencia entre un calor sensible y uno latente. A mí no me preocupa que lo aprendan a calcular, me preocupa que sepan qué significa. Calor sensible, cuando una sustancia cambia de temperatura, ya sea porque se aumenta su temperatura o se disminuye, o sea, se calienta o se enfría. Calor latente, menos común, es cuando una sustancia cambia de fase y listo. ¿Bien? No es más. Entonces, por ahora no se me afanen los que me dijeron cambio de fase. Por ahora, hasta ahora estamos calentando. ¿Y a quién estamos calentando? Dos componentes diferentes. Por un lado estamos calentando los sólidos secos, ¿cierto? Y por otro lado el agua. Van juntitos, están estrechamente unidos en la matriz del grano de trigo, pero para efectos prácticos recuerdan que los analizamos por separado. Entonces vamos a poner una ecuación. Me va a tocar abrir acá otra vez como anoche que no pude, no sé por qué. ¿Cuál es la ecuación de calor sensible, por favor? ¿Alguien? Masa por calor específico por la diferencia de temperatura. Excelente. ¿Y cómo yo planteo la diferencia de temperatura siempre? Temperatura final menos temperatura inicial. Toda la vida, por favor. Toda la vida es final menos inicial, ¿listo? He visto en los aportes una cosa muy extraña, yo no sé por qué la están haciendo, y es que ponen su ecuación de calor sensible y ya les digo lo que están haciendo. Yo creo que fue que alguien lo hizo así y varias personas se están inspirando, porque no estoy acusando aquí a nadie, se están inspirando en eso, en ese aporte que alguien hizo, y ya les digo cómo lo están poniendo. Ténganme paciencia. Ya les conté que de Navidad me va a regalar un tablerito, ¿cierto? Pero pues ya no les tocó a ustedes. Profe, a mí sí, yo creo que yo repito, bendito. Señor. Ay, ya A los apareció que la cosa. repitan les toca. Ojalá no nos toque a ninguno. Ah, sí, no, la idea es que yo a ustedes no los quiero volver a ver y no porque no los quiera, sino porque necesito que avancen en su programa. Y el que se quede, pues va a poder reforzar y la mayoría de los que se quedan es porque se enteran de las conferencias por allá en diciembre. No, bueno, ustedes me entienden que aquí hay un calentamiento, entonces vamos a poner una ecuación de calor sensible. Que es para los sólidos, masa de los sólidos por calor específico de los sólidos por la temperatura final de los sólidos menos la temperatura inicial de los sólidos. Esto me daría a mí el calor sensible de los sólidos para calentar a los sólidos de 281 a 343. Tengo el flujo de sólidos que se van a calentar, ¿lo conozco? ¿Qué dicen? ¿Lo conozco? ¿No es conocido? Sí, Renato está ahí. Señor Julián, es que yo a Julián le escucho muy lejos. Sí, el dato está ahí. O sea, nosotros sabemos que la masa total son los tres últimos números de la célula, el flujo, perdón. Y bueno, la masa sería la fracción de esa corriente de trigo seco, es como 0,87 y no estoy mal. Exacto, entonces esto ustedes ya lo hicieron en el balance de masa, por eso tocaba hacer primero el balance de masa. El flujo de sólidos que se va a calentar allí es igual a, no a los tres números de su cédula, porque los tres números de su cédula son el flujo total de trigo. De esos tres números, por ejemplo, en mi caso, que es 975 kilogramos por hora, un porcentaje o una fracción son de sólidos secos. Entonces yo tuve que haber calculado eso y tuve que haber encontrado el flujo de sólidos secos que entró con ese trigo. Ese es el mismo flujo de sólidos secos que se va a calentar. Entonces de mi balance de materia yo ya lo tengo. Tengo el calor específico de los sólidos. Aquí tenemos algo en la guía, un detalle, y es que nos dan el calor específico del trigo en general. Pero vamos a asumir que este es el calor específico de los sólidos, ¿bien?
de los sólidos, porque aquí hay una inconsistencia, debería decir calor específico de los sólidos contenidos en el trigo. Entonces, este es el calor específico de los sólidos. O sea que sí lo conoce. ¿Cuál es la temperatura final a la que llegan esos sólidos? 343.15. Excelente. ¿Y la inicial? 281.15, eso da una diferencia de 62, creo. Ajá, Sí, perfecto. 62. ¿Todo es claro para ese balance de calor sensible de sólidos? Yo me enredé con las unidades ahí, profe. O sea, yo los cálculos los pude hacer, pero las unidades me metí una enredada terrible. Hagamos el análisis dimensional aquí abajito. Entonces, ¿en qué unidades está el flujo másico de sólidos secos? ¿En qué Kilogramos unidades? sobre segundo. Listo, entonces kilogramos sobre segundo. ¿En qué unidades está el calor específico? Kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. Perfecto. ¿En qué unidades está la temperatura? ¿O en qué unidades deberías trabajar la temperatura? En Kelvin. En Kelvin. Entonces, todo este delta T te va a dar en Kelvin. Listo. Sí. Y empezamos. Kelvin con Kelvin se van a cancelar. Estos kilogramos que están arriba con estos kilogramos se van a cancelar. ¿En qué unidades te queda el calor entonces? Entonces quedan kilojoules sobre segundo. Excelente. Entonces, kilojoule de energía, sí. Un calor siempre será energía. Y sobre, dame un segundo, y sobre segundo porque es un flujo energético. Ustedes pueden encontrar el calor como absoluto, como kilojoule, caloría, BTU, pero como les dije en la primera conferencia, cuando encuentran eso sobre tiempo es un flujo de energía, un flujo de masa, un flujo de volumen. ¿Bien? Entonces, ¿listo, Lady? Sí, señora, gracias. Listo. Johnny, cuéntame. Profe, discúlpeme, tengo intermitencia con el internet. Tranquilo. Me perdí un poquitico. ¿Me podría explicar otra vez? Estamos calculando el calor sensible para los sólidos. Entonces es masa de sólidos que se calienta, lo tienes en tu balance de materia del componente práctico. Calor específico de los sólidos, vamos a asumir que es 1,7 el que aparece en la guía. Y el delta de temperatura, la temperatura final a la que llegan los sólidos, pues es esta, ahí me lo dicen en la guía. Y la temperatura inicial es esta de acá abajo. Y ahí tengo el calor sensible. ¿Bien? Sí, señora, muchas gracias. Ahora voy a calcular el calor sensible para el agua, exactamente igual. Entonces, ¿cuál es el flujo de agua que se va a calentar? No estoy hablando de cambios de fase, estoy hablando del agua porque el agua entró a 281 también y debe calentarse hasta 343 antes de ponerse a pensar en un cambio de fase. Ella tiene que llegar a esa temperatura. ¿Cuál es el flujo? ¿De dónde saco el flujo de agua? El que entró con el trigo. Exacto, del balance de materia que hicieron en el componente práctico, ahí saben qué la fracción de entrada del agua en ese trigo y calculan el flujo de agua que entra con el trigo. Y ese es el valor de mH. El calor específico del agua, nos vamos para la guía y no me lo dieron. Entonces, ¿cómo lo calculo o qué hago yo para saber el calor específico del agua? ¿Qué harían ustedes? Investigarlo. Sí, investigarlo, exacto. Pero, En las tablas de Cengel, en internet, en algunos sitios más o menos buenos, investigarlo, ¿listo? Temperatura final del agua. Los 343,15 Kelvin. Exacto, la misma. Temperatura inicial, la misma. Es que miren que a los sólidos y al agua les pasa lo mismo en el calentamiento, solo que los estamos analizando por separado. ¿Bien? Pero es exactamente igual. Aquí voy a hacer una anotación que es lo que estoy encontrando que me parece mal hecho. Estoy encontrando
en los aportes que ponen una ecuación de calor sensible así tal cual está. No sé por qué ni a quién se le ha ocurrido esta locura, pero están poniendo esto. Dentro de la misma ecuación, no sé por qué, o sea, tienen ya los datos, ¿sí? 1500, esto lo tienen, por ejemplo, 1.5, no sé, 300, 275, y dentro de la misma ecuación ponen un igual y hacen el delta de temperatura aquí adentro. ¿Sí ven? Dentro del paréntesis calculan el delta. No es 1 ni 2. He visto demasiados aportes iguales y me preocupa, porque hubo alguien que no pensó muy bien en sus bases de álgebra y le dio por hacer esta locura, dentro de una ecuación poner un delta y calcular no sé qué hizo. Y lo que más me preocupa no es esa persona, me preocupa toda la cantidad de gente que se ha copiado de eso. Entonces, o yo no sé si es que está en las páginas de Script, que ya encontré por allá que ya subieron esto copiado, no sé de dónde lo están sacando, pero me parece una locura. Esto es un cálculo intermedio que no tiene por qué ir ahí. Esto no va ahí. Uno lo hace en la calculadora directamente, uno no tiene por qué andar poniendo eso ahí como un cálculo ahí X, por favor. Y no quiero ver esto en las entregas, porque hoy estamos hablando, eso no se hace, ¿bien? Listo, ¿qué nos falta? Ya tenemos el calor sensible de los sólidos y del agua, ya los llevamos a los dos desde esta temperatura hasta esta. Y a mí la guía me dice que el trigo sale a esta temperatura, Tutora, qué pero me pena. falta analizar qué. Entonces Alejo, dime. la temperatura final y la inicial es la misma para los dos, ¿sí? Sí, señor, porque van junticos, uno dentro del otro. Imagínese un grano de trigo, imagínese adentro del grano de trigo, entre todo el almidón por allá, hay agua, ¿sí? Entonces ellos van juntos, sino que los analizamos por separado, Ah, ¿listo? listo, muchas gracias. Bueno, ¿qué nos falta analizar? Ya los llevamos, pero nos falta lo más importante, que es Profe, una de lo que hemos pregunta. venido hablando. Señora. Profe, es que yo estoy como confundida en de dónde saco el calor específico del agua. Lo buscas en las tablas. Esta es una propiedad termodinámica, ¿sí? Es una propiedad térmica de los alimentos, de las sustancias. Entonces, no te lo dan y a veces no te lo van a dar. Entonces, tú vas a ir a buscarlo. Y lo buscas en unas unidades que ojalá sean estas, porque funciona con estas unidades esta ecuación, entonces vemos que fue un análisis dimensional fácil, entonces ojalá pudiéramos encontrar el valor del calor específico en estas unidades para el agua. ¿Listo? Tutora, Paula. en la tabla 3 del libro de Sengel dice que es Por ejemplo. 4.22 kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. Exacto, por ejemplo. Voy a tablas, voy a un libro, lo busco. ¿Listo, Paola? Pero ¿debo buscarlo como del trigo o del agua normal? Mira, el del trigo ya te lo dieron en la guía. ¿Ves? Entonces deberías buscar si estás aplicando la ecuación de calor sensible solo para el agua. Lo más lógico es que tú busques el calor específico del agua. Ah, ok. Porque estás analizando al agua. ¿Listo? Listo. Bueno. ¿Qué más me falta? Entonces ya llevo estos dos calores. ¿Qué más me falta? Llegaron los dos a esta temperatura y aquí ¿qué cambio hubo? Justo ahí. Ahí ya inicia la evaporación del agua. Exacto, entonces ahora tenemos que calcular un calor latente. ¿Me repiten la ecuación de calor latente, por favor? De Calor memoria. Esa es latente la, es igual ¿A qué, señorita? Cuénteme. a masa por delta. ¿Por el qué? Lambda. No te... Lambda, perdón. Exacto. Lambda, que también seamos flexibles, no se acostumbren a una sola. Lambda es el símbolo griego, entonces uno generalmente habla de lambda, reconoce que es un calor latente, ¿sí? También se llama calor latente, o sea, como tal,
Y siempre le pongo el apellido porque puede ser cualquier cosa. Entonces, él se llama calor latente de vaporización porque estamos evaporando. Hay calores latentes de congelación, de sublimación, de todos los cambios de fase y todos llevan este lambda. Entonces, por eso nos toca ponerle apellido, es un subíndice. Y esto sería masa por el calor latente de vaporización, muy bien. Y el calor que estoy midiendo ahí es el calor latente. Entonces le pongo una L de subíndice, ¿bien? ¿A quién le mido el calor latente? ¿A los sólidos secos o al agua? ¿O a los dos? Al agua, que es la Fracción que del evapora. agua que se evapora. Exacto, solo al agua porque los sólidos secos no se evaporan, ¿bien? Entonces, los sólidos que hicieron se calentaron sensiblemente y ahí quedaron, pararon. En cambio, el agua tuvo que calentarse sensiblemente y además tuvo que cambiar de fase. Aquí hay algo que Julián menciona clave. ¿Cuál es el flujo de agua que yo voy a evaporar? ¿Es la misma cantidad de agua de acá, la misma que se calentó? ¿O es diferente? La misma. O sea, tú vas a evaporar todo el agua que entró al trigo. Toda se Un evapora. porcentaje. ¿Toda la voy a evaporar? ¿Toda? No, No, ¿cierto, señorita? Menos. ¿De dónde ustedes acá saben cuánta cantidad de agua se evaporó? De la resta que se hizo al principio, del balance Del balance de materia. Exacto, sí, señoritas. En el balance de materia, en algún punto, nosotros hablamos de la cantidad de agua evaporada, ¿se acuerdan? Decíamos, el trigo entró con tanta agua, salió con tanta. Ah, entonces perdió tanta en ese recorrido. Esa cantidad de agua evaporada que ustedes calcularon en su balance de materia es esta cantidad de agua que van a aplicar en este calor latente. Porque si nosotros evaporáramos todo el agua que entró con el trigo, que sería toda esta que se va a calentar, pues el trigo no saldría sino solo compuesto por sólidos, no tendría ningún nivel de humedad. ¿Y se acuerdan que el trigo a la salida seguía teniendo humedad? Claro, no lo logramos evaporar completamente, además también arruinamos el alimento si la evaporamos completamente. Entonces, esta cantidad de agua, esta masa de acá, flujo másico, es la cantidad que ustedes calcularon que se iba a evaporar y vienen y la ponen acá porque esa es la cantidad de agua que necesita calor latente de vaporización. Y el lambda es una propiedad parecida al calor específico que está en las tablas, pero a mí ya me la dieron. Mírenlo. Calor latente de vaporización, 2330.12. Ese dato es lambda. Entonces acá lo único que tengo que hacer es traer la cantidad de agua evaporada y ponerla ahí y obtengo un calor latente. Y al final el calor total que necesito para que mi trigo cambie sus condiciones como yo quiero, para secarlo en las condiciones en que yo definí, pues va a ser igual al calor que necesito para calentar los sólidos, más el calor que yo necesito para calentar el agua, más el calor que necesito para que una parte del agua que calentó se logre evaporar. Y ese calor total es el calor requerido por el trigo. Finalmente se lo entrega el aire. Aquí no alcanzamos a ver cómo se lo entrega o cómo se hace el balance, eso es psicometría, pero eso es un tema bonito. Nos interesa saber es que el aire que entró nos tiene que brindar este calor. Y ya, hasta ahí llega el balance de energía y termina en su componente práctico. No tienen que ir al simulador porque el simulador no hace balances de energía, entonces esto queda calculado en sus hojitas y en su Excel o bueno, donde lo hayan calculado. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna inquietud? Profe, yo te iba a preguntar que en el balance de materia hicimos 3 ensayos. De esos 3 ensayos tomamos captura de pantalla en el simulador. Sí, señora. Ok, gracias. Alejandra tiene un buen punto. ¿Ustedes creen que el haber hecho 3 ensayos diferentes en el balance de materia afecta este balance de energía? Eso le iba a preguntar, doctora, que Sí, sí. Sí, señora. el agua y la masa cambia, ¿no? Según la humedad. Excelente. Miren, esta masa de sólidos que entra con el trigo no se ve afectada.
La masa de agua inicial que entra con el trigo no se ve afectada, porque ustedes lo que cambiaron allá 3 veces fue la humedad de salida. Cuando ustedes cambiaron la humedad de salida, implícitamente van a cambiar la cantidad de agua que se evapora, ¿sí? Se va a evaporar más o menos agua en uno que otro ensayo. Van a tener entonces 3 cantidades de agua evaporada diferentes. Así que, aunque esto no se va a alterar y esto tampoco, el calor latente sí, porque depende de la masa de agua evaporada. Entonces van a tener 3 calores latentes diferentes. Y como esta ecuación de calor total involucra el calor latente, entonces voy a tener 3 calores totales diferentes. Sí se les va a cambiar acá, o sea, van a tener tres balances de energía. Solo que, pues, no vayan a volverse no se pongan a volver a calcular esto, porque esto va a ser lo de siempre, porque estos flujos no dependen de la humedad de salida, son los flujos iniciales. Lo que sí depende es esto. ¿De acuerdo? Sí, señora. Bueno, entonces quedo atenta. Este es el componente práctico, ya el análisis de energía y terminamos. ¿Tienen alguna otra inquietud? Sí, Profe, ¿y Alejo. vamos a trabajar en el de reacción Sí, eso me química? quería decir. Ay, reacción química. ¿Les parece si avanzamos en reacción química de una vez? Sí, nos Ay, toca, sí, ¿no? profe. Sí, sí, sí. Porfa. Listo. Entonces, yo por acá creo que... Ay, pero me esperan mientras busco la... Ah, no, es acá. La presentación. Bueno, entonces, ahí acabamos en este momento, terminamos de analizar componente práctico y vamos a iniciar con una temática adicional que teníamos pendiente que está relacionada con el cuarto ejercicio individual y es cómo uno podría encontrar el calor, cómo analiza usted el balance de energía relacionado con calor cuando tiene una reacción química. Entonces, no, esto no es. Procedo a mencionarles y a contarles de qué se trata. Las reacciones químicas también involucran cambios de calor. Hay unas reacciones químicas que generan o entregan calor a los alrededores y otras que consumen calor, que necesitan calor de los alrededores. Es decir, flujo hacia afuera de calor o flujo hacia adentro de calor. Las reacciones que liberan calor se llaman reacciones exotérmicas. Exo es hacia afuera. Y las reacciones que necesitan calor o consumen calor se llaman endotérmicas, hacia adentro. Esos son los dos tipos de calores de reacción que hay. Hay ejemplos muy curiosos, por ejemplo, a ver, me acuerdo de uno que es bien visible, agua y agua e hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio se consigue es material particulado, ¿sí? Es blanco. Profe, son lentejas, son lentejas. Exacto. También en lentejas. Es como de consistencia babosita, no se puede tocar porque las lentejas que menciona Johnny son supremamente puras, entonces si usted las toca se quema. Y usted tiene el hidróxido de sodio y lo va a agregar a agua. Por ejemplo, para hacer no sé, hace poco tomé un sorgo que estaba analizando y le estaba haciendo una limpieza con hidróxido de sodio, con soluciones, para eliminar una posibilidad de que se me generara un honguito ahí que no me estaba dejando hacer un proceso. El nivel de las soluciones, la concentración es muy bajita, del orden del 1%. Y usted agrega la hojuela del hidróxido al agua, digamos que una concentración mayor, 5, 6%, 7%, y alcanza a sentir el calor, ¿sí? Entonces usted tiene el vaso con agua, de precipitados con agua, agrega las hojuelas, ahí hay una reacción, esa es una disolución, por ejemplo, y siente el calor. Hay otras reacciones mucho más, digamos, ¿cómo lo digo? Más visibles o más sensibles. Por ejemplo, no sé si se va a ver cuál, la del sodio, la del potasio en agua también, que liberan tanto calor que alcanzan a hacer una especie
como les digo yo, una explosión pequeña. Entonces, hay reacciones que si usted no conoce, y eso le toca bien a los químicos, pero ustedes también en química de alimentos lo aprenden, reacciones que yo tengo que saber manejar, porque si mi reacción libera demasiado calor, puedo tener algún problema. Tengo que tener alguien que reciba ese calor, o sea, un fluido de servicio. Por ejemplo, un baño de María donde se pueda recibir ese calor, ¿bien? Y en el caso contrario de las que consumen calor, usted puede que tenga su reacción estequiométrica y diga, listo, yo mezclo esto y genero esto, y nunca le avanza, nunca obtiene los productos, pero ¿qué está pasando? Porque usted no le está dando calor y ella necesita un insumo de calor para poder avanzar o generar los productos a partir de los reactivos. Entonces es importante conocer los requerimientos energéticos de una reacción química. En alimentos no es que abunden las reacciones químicas, pero sí hay varias que usted puede industrialmente manejar, entonces es importante que lo conozca. Recordemos que es una reacción química, ya habíamos visto A más B, dos reactivos generan dos productos, por ejemplo. Y vamos a empezar a ver el calor. Entonces, el calor de una reacción se simboliza así, delta H. Delta H es cambio de entalpía. Los calores de las reacciones se pueden medir a partir de las entalpías de los productos y los reactivos. Cuando usted va a hablar del calor involucrado en una reacción, usted habla del delta H o cambio de entalpía de la reacción. ¿Listo? Este símbolo, triángulo, es un delta. El delta significa siempre cambios y los cambios que se miden son final menos inicial. Como el delta de temperatura que vemos siempre, final menos inicial. En el calor de reacción, pues hay diferentes mecanismos para calcularlo. En un calorímetro, que es un equipo que hay en el laboratorio, donde usted genera su reacción y pues por un mecanismo puede medir cuánto calor se liberó, cuánto se consumió, pero eso se hace en la práctica, en el experimento. Teóricamente, porque aquí no lo vamos a hacer en la práctica, teóricamente hay una forma de encontrar el calor de cualquier reacción, el cambio de entalpía de cualquier reacción, y es el siguiente. A partir de los calores de formación, miren que estos también son cambios de entalpía o calores de formación de los productos menos los calores de formación de los reactivos. ¿Y cuál es el calor de formación de alguien, de un producto o de un reactivo? Entonces, estos productos y reactivos son compuestos químicos, ¿sí? Y existen unas tablas donde hay unas reacciones de formación que son las siguientes. A partir de los elementos puros, ¿sí?, se genera el compuesto. Entonces, la reacción de formación del agua, por ejemplo, involucra 2 átomos de hidrógeno y medio de O2, medio de oxígeno diatómico, y así se genera el agua. Y esas tablas llevan esa ecuación de formación. Siempre las ecuaciones o reacciones de formación son a partir de los elementos generar un compuesto. Por ejemplo, el dióxido de carbono. Un átomo de carbono más 1 de oxígeno diatómico me genera dióxido de carbono, CO2, y así, siempre partiendo de los elementos. ¿En la vida real funciona? No, usted en la vida real no va a encontrar los elementos tan disponibles, pero teóricamente, para toda esta teoría de calores de reacción, se han generado esas ecuaciones ideales de formación y se les ha asignado un calor. Entonces, ese calor es el calor de formación de cada compuesto. Cuando yo quiero calcular esto, entonces imaginen, A, B, C y D mayúsculas son los compuestos, o sea, reactivos y productos. Y A, B, C y D minúsculas son los, ¿qué era A, B, C y D minúscula? Son los coeficientes estequiométricos. Exacto, que son los que ustedes balancean. Bueno, entonces, cuando yo quiero saber el calor de toda una reacción, sea la reacción que sea, yo empiezo de la siguiente forma. Productos, entonces, el índice estequiométrico multiplicado por el calor de formación del producto C, más el índice estequiométrico del siguiente producto multiplicado por el calor de formación del compuesto del producto D. Menos reactivos, menos A por el calor de formación de A,
mayúscula, más B por el calor de formación del otro reactivo. Productos menos reactivos, pero nunca olviden multiplicar por el índice estequiométrico. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer para saber el calor de una reacción cualquiera? Primero, tener una ecuación balanceada donde conozca los índices estequiométricos y segundo, tener acceso a unas tablas donde tenga los calores de formación de cada uno de los compuestos implicados. Por ejemplo, esta es una reacción, ¿sí?, donde hay una oxidación y me genera un borato y agua. ¿Listo? La tengo balanceada. Los índices estequiométricos son 2, 12, 5 y 9. Entonces, supongamos que yo voy a una tabla y leo los calores de formación. Cuando es un calor de formación, se le escribe una F como subíndice. ¿Bien? Calor de formación de cada uno de los implicados. El primer implicado es él. Yo fui a unas tablas y encontré que el calor de formación de él es 73,2 kilojulios por mol. Luego el del oxígeno. Encontré que era 0. Los calores de formación de los elementos puros, o sea, hidrógeno, nitrógeno diatómico, oxígeno diatómico, del helio, de todos los elementos del carbono, son 0. Según este método, ¿bien? Todos esos calores son iguales a 0. Fui y busqué este compuesto y encontré que su calor es negativo. Hay calores de formación positivos y negativos, no se me asusten con eso. El calor de formación de este compuesto es negativo y es igual a esto. Y por último, el calor de formación del agua es igual a esto. Me disculpan, 20 segundos soluciono una situación aquí en mi hogar, 20 segundos y ya vuelvo y ustedes vayan masticando ahí la diapositiva. ¿Listo? Ya regreso. Compás, entonces el calor de formación está en la tabla periódica o uno lo debe calcular. Se consulta en una tabla, pero no entiendo en cuál. Estoy mirando en el libro de Stengel a ver si ahí están. Hola, el calor de formación uno no lo puede calcular, Johnny. El calor de formación está en tablas y no se me afanen por eso, ya miramos. En Stengel creo que hay tablas de calores de formación. Ya la revisamos, ¿listo? Bueno, Gracias, entonces qué ya pena. tengo los... No, tranquilo. Ya tengo los calores de formación. Ahora voy a calcular mi calor de reacción. Entonces empiezo. Los productos sería 5 por el calor de formación de este producto. ¿Cierto? 5 por el calor de formación de él. Más 9, que es el índice estequiométrico, por el calor de formación del agua, que es menos 285. Menos reactivos, entonces menos 2 por el calor de formación de este primer reactivo, que dijimos era 73,2, menos el otro reactivo que es 0. Y opero. Y tengo que el calor de reacción es menos 6.318. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que esta reacción es exotérmica o endotérmica? No, exotérmica, profe. Porque entrega, queda fría. Porque pierde calor, exacto. Este signo negativo me está diciendo su reacción, cuando esto reacciona y genera esto, se está perdiendo calor, ¿bien? Y si se está perdiendo calor, entonces es exotérmica. Ah, bueno, no, eso era apenas, perdón, este era solo el resultado de lo primero. El resultado total final también es negativo y es menos 90.036,6, ¿bien? Así se calculan calores de reacción. Entonces, la guía a mí me habla, me toca abrir la guía. ¿Encontraron? ¿Alguien encontró los calores de formación en Stengel? Estoy ahí, pero no los encuentro, profe. Es que no recuerdo si ahí están. Yo leí buscar en todo el libro calores específicos. Calor de formación. Eso, calor de formación y no lo encuentra. O sea, la frase no la encuentra, pero no sé. Estoy buscando dónde está el índice de tablas, pero no sé.
Eso, buscan en el listado en el apéndice. Bueno, entonces, lo que nos piden en la guía de la fase 4 es, un segundo por favor, es la siguiente, ya les digo. Les dicen que analicen una reacción, ¿m? Y que, momento, acá. El poder calorífico de los alimentos, miren que hay que leer. El poder calorífico de los alimentos puede ser determinado midiendo el calor producido mediante la combustión completa de una cantidad de muestra del alimento en una bomba calorimétrica a volumen constante. Traducción. Yo tengo un alimento y puedo saber algo que se llama poder calorífico. No sé qué es todavía, pero sé que se puede calcular cuando yo pongo ese alimento a hacer combustión en un equipo que se llama bomba calorimétrica, y esto es real. Entonces, ahí me están hablando de una reacción de combustión y me están diciendo que esa reacción química genera un calor que yo mido y ese calor parece ser el que llaman ahí poder calorífico. El calor desprendido en la combustión de 1 gramo de una muestra de grasa de pollo fue de 10.000 calorías a 37 grados. La reacción de combustión es la siguiente. Entonces, aquí vamos a recordar algo. Todas las reacciones de combustión son iguales y tienen la misma estructura. La estructura de una reacción de combustión es alguien que se va a quemar, se dice, o que va a entrar en combustión. Ese alguien puede ser cualquier sustancia que pueda entrar en combustión, un alimento, un material de construcción, lo que yo quiera analizar. El caso es que siempre va a reaccionar con oxígeno para una combustión. Siempre es alguien que reacciona con oxígeno. Y acá, para que ocurra la reacción, ahí necesito ayudarle un poquito. Entonces, una chispita, ¿sí? Para que haga combustión. Y siempre una combustión va a generar, si es completa, porque ¿qué pasa? Una combustión inicia y empieza a generar compuestos, pero yo puedo parar donde quiera, ¿sí? Si yo la dejo ir en el tiempo hasta el final, se llamaría combustión completa. Y la teoría me dice que toda combustión completa genera 2 productos, dióxido de carbono y agua, siempre. Bueno, de un hidrocarburo, de un compuesto que esté constituido por carbono, hidrógeno y oxígeno. Bueno, si de su compuesto, por ejemplo, saliéndome un poco del tema, tiene azufre o tiene como la gasolina, tiene otros compuestos más, es abundante en otros compuestos como que están constituidos por azufre o nitrógeno, entonces usted aquí ya empieza a tener otros gases, dióxido de nitrógeno, sulfuros, eso es el problema de la contaminación. Pero en alimentos generalmente van a encontrar esta estructura, ¿listo? Esta reacción de combustión es la que deben analizar. Y me piden que calcule el poder calorífico en calorías a 37 grados, me están hablando de la misma temperatura, o sea, es algo así como tranquilo, va a ocurrir a las mismas condiciones. Y a presión constante a partir de la reacción química y compare el resultado con el dato. Ok, entonces, con lo que acabamos de ver, ustedes van a calcular el calor de reacción que se involucró aquí, en esta reacción, y lo van a comparar con este calor de reacción que se midió en un experimento. Entonces, lo hacen con el método que acabamos de ver y comparan. Esperaríamos que nos diera aproximadamente igual. ¿Bien? Ahí hay un pequeño truco. Cuando ustedes terminen de analizar este calor de reacción, el calor de reacción les va a dar en unidades de energía, puede ser kilojulio o caloría, sobre mol. Y lo van a tener que comparar con un calor específico que es solo en unidades de energía. Entonces ahí hacen una pequeña conversión. Primero lo pasan de moles a gramos, y luego lo comparan, porque saben que la base es 1 gramo. Aquí ustedes, digamos, se han
recursivos y miren cómo hacen para comparar. Necesitan el calor de reacción, pero absolutamente en energía. ¿Listo? No lo necesitan específico y tienen todos los datos para que sea absoluto a partir de lo que encuentran acá. No sé si los enredé, me estoy volviendo un 8 ya. ¿Es claro o no es claro? Más o menos, profe. Pero, profe, hay un Profe, compañero tratando de ingresar. Un momento. No veo nadie que esté ingresando. Pregunten que no fue claro, pregunten específicamente en dónde no fue claro. ¿Qué necesitan para resolver este ejercicio? ¿Qué No, datos profe, necesitan? pasar regla de 3 y comparar calorías para que nos queden moles. Pan comido, bendito. Bueno, ¿qué datos necesitan para poder avanzar? Pues ahí necesitaríamos saber el nombre de ese ácido graso para conocer el calor. ¿El calor de cuál? El calor de formación. ¿Cómo se llama? Del primer reactivo, que tiene 20 carbonos. Ajá. ¿Y qué más necesitan? Balancear la ecuación. Primero que todo eso, balancear la ecuación. Y necesitan unas tablas, ¿no? De calores de formación. Profe, están en la página 948 del libro de Sengel, pero son muy poquitas y no encuentro el primer reactivo. Señora. Yo las encontré en la página 948 del libro de Sengel, en la tabla 26, pero sí, la del primer reactivo no está. Están las otras entonces, 3, pero esa no. De acuerdo, de acuerdo. Este se los vamos a proporcionar, ¿listo? Entonces lo estaré enviando por el correo. O se los proporciona ahí también en el chat, se los escribimos en el foro. Bueno. Listo. Y si quieres, Lady, tú estás en el grupo de Skype para que les ayudes con la página para que encuentren. No, dejemos que las personas busquen sus tablitas. Si están en el Sengel, maravilloso. No recordaba que estaban en el Sengel. Sí, ahí está. Dice entalpía de formación. Sí, entonces miremoslas aquí todos. Bueno. ¿En qué página las encontraste? 948. Listo. El Sengel es una maravilla. A ver. Para que también veamos en qué unidades está la tabla, cómo se lee, 948. Gracias, señorita. Miren, entalpía de formación, también conocida como ese delta H de formación que les presenté, y también lleva la función de Gibbs y la entropía absoluta. Esto es otro cuento. Estas dos últimas columnas no me interesan. A 25 grados, vamos a suponer que vamos a poder trabajar con ellas, aunque nuestro experimento está a 37, y una atmósfera. Y acá está la mayoría de sustancias, pero de uso industrial. Aquí sí ven que no hay alimentos casi. De pronto les voy a pasar unas tablas de alimentos que tengo por ahí. Está la fórmula y está el calor. Entonces está el acetileno, está el agua líquida, necesitamos oxígeno, miren. Ojo aquí, hay dos oxígenos. ¿Cuál escojo yo? Porque hay dos formas del oxígeno. ¿Cuáles escogerían ustedes? ¿Cuál de las dos? Para esta reacción. Primera. La segunda. La primera. ¿Por qué la segunda, señorita? ¿Y por qué la primera? Porque la primera tiene 0 y no me serviría, ¿no? Profe, pues según el ejemplo que puso ahora, yo escogería la que dice 0. Sí, entonces mira, primero el oxígeno de las combustiones siempre es diatómico, o sea, es O2, lleva 2 átomos. Y segundo, yo acá les había puesto en el ejemplo que el oxígeno diatómico tiene 0 como calor de formación, Paola. Entonces, no te asustes si
piensas, ay, como tiene cero no me sirve, no, tiene cero y es su naturaleza. Bueno, entonces el que ustedes van a usar es el primero, el oxígeno diatómico. Y eso no lleva ningún problema, Paola, ¿listo? Ok. Bueno, y hay otros, ¿ok? Entonces me queda faltando enviarles ese dato que necesitan y bien, básicamente es aplicar esto. Si quieren les envío esta diapositiva, ¿les parece? Si la descargo y se las envío sueltica para que la tengan a mano. Y cualquier calor de reacción, mientras yo tenga los calores de formación disponibles que están tabulados, podría yo calcularlo teóricamente. En la vida real, pues, también existen varios equipos que me permiten calcular calores de reacción, como las bombas calorimétricas, los calorímetros. Entonces, generalmente se pone la reacción y se mide con un termostato cuánto calor está entregando, por ejemplo, a un agua circundante, a un baño de agua que hay. Si yo sé que el baño circundante cambia de temperatura, puedo calcular con calor sensible cuánto calor entregó. Sí, eso es un análisis desde el punto de vista del fluido de servicio. No lo tienen que hacer en el ejercicio 4. Esto les estoy contando cómo más o menos funciona. ¿Tienen alguna otra inquietud? Por ahora no, profe. Bueno, el miércoles nos vemos. Un momento, miro el calendario. Sí, nos toca vernos este miércoles o podríamos vernos el otro miércoles, no muy encima. Este miércoles nos vemos media horita para ver a qué etapas de la cerveza, del proceso de la cerveza para el colaborativo de la fase 4, vamos a hacerle análisis de energía. Entonces vamos a analizar, bueno, en la cocción, qué calor hay, qué calor se evalúa, cómo se evalúa. En el enfriamiento, cómo vamos a evaluar ese enfriamiento. No son todas las etapas, vamos a analizar muy pocas. Entonces, ese día es como para repasar nuestro proceso de cerveza, identificar las operaciones que involucran transferencia de calor y analizar el calor. ¿Cómo lo vamos a calcular? ¿Listo? Y ya. Y terminamos un poco todo el 75% y ya nos quedaría el examen final. Bueno. Muchas gracias. Tengo otra noticia, ya que está la ingeniera Heidi y yo no he enviado ese correo, ingeniera Heidi. Nosotras estuvimos reunidas y vamos a dar una oportunidad de recuperación para la fase que estuvo en este momento cerrando, que fue la fase 3. ¿Bien? Entonces tomamos una decisión de permitirles a los estudiantes que tuvieron una mala calificación allí, que presenten un ejercicio de los de la guía, lo presenten bien completo a través de correo interno a sus tutoras y puedan optar a la posibilidad de subir la nota pero no toda la nota de los ejercicios individuales, es decir, la fase 3, por ejemplo, valía 80 puntos y 60 de ellos, o no recuerdo, no estoy acá con el cálculo abierto, correspondían a la parte individual. Entonces, esa parte individual de esos 80 puntos, esa fracción que corresponde a la individual, se puede recuperar. Entonces, esperen, yo termino esta conferencia, me pongo juiciosa a escribir el correo interno y llegará esa indicación para quienes quieran. Si usted cree que en la parte individual le fue bien, pues no necesita recuperarlo, pues no lo presente. ¿Bien? Eso es lo que vamos a enviar ahora en un momento. ¿Se me olvida algo, ingeniera Heidi, al respecto? No, ingeniera, pues hay que mencionar que son dos actividades, está la del workshop y la de la jornada académica. Ay, sí, entonces, habíamos hablado del workshop, pero la ingeniera Heidi, quien se encuentra en Palmira, también ha organizado una actividad que ella suele hacer todos los años. Yo le voy a dar la palabra para que ella les cuente de qué se trata, porque también vamos a asignar unos puntos si deciden asistir, ingeniera Heidi. Permítame un momentico, ingeniera, yo abro el afiche. Ay, claro, y ella les cuenta de qué se trata. Sí. Ese también va a estar muy chévere.
Permítanme a ver para anunciarles. Yo de todos modos les decía, bueno, hoy estoy hablando con un estudiante por el Skype y medio le comenté algo de esto también. Entonces, la jornada se llama Quinta Jornada Académica en Avances Tecnológicos y Nuevos Desafíos en la Industria de Alimentos. Vamos a contar con 2 conferencistas internacionales y uno nacional. Los 2 conferencistas internacionales, uno es de una universidad de México y otro es un doctor que él trabaja hace muchos años con un centro de investigación en Francia que se llama CIRAT y hace unos años está aquí en Colombia con nosotros en Agrosavia, o sea, está en convenio de Agrosavia y CIRAT. Las temáticas que vamos a desarrollar en este momento, en estas conferencias, es uso del suero lácteo como estrategia sostenible para incrementar la bioaccesibilidad de empaques comestibles y alimentos funcionales. La segunda conferencia es relacionada con una técnica que es realmente nueva y que todavía pues, está en fase de experimentación. Se titula la Flash Explosion, una tecnología innovadora apropiada para la obtención de purés de frutas de alta calidad. Esta la va a dictar el doctor que es de procedencia francés. Y la tercera conferencia tenemos valorización de la semilla de mango para la obtención de compuestos bioactivos usando las tecnologías de extracción asistida por microondas y fermentación. Esta la dicta el doctor Cristian Torres de la Universidad Autónoma de Coahuila. ¿Y cuál es la actividad que nosotros vamos a desarrollar aquí? Yo, pues para el martes me comprometo a entregarles a ustedes las directrices para que puedan subir esos puntos. Inicialmente, pues hay que presentar un pequeño resumen de las 3 conferencias y mostrar que ustedes participan dentro de la jornada, pero haciendo preguntas. Entonces, tienen que mostrar un pantallazo de la pregunta que le hace a cada uno de los conferencistas o le puede hacer a uno, pero que se muestre el pantallazo. Eso es como la actividad inicial. Ya para el martes, entonces, le doy el compendio de lo que tienen que hacer. Son actividades sencillas y que aquí requiere solo que ustedes presten mucha atención a la jornada, lo mismo al workshop. En el workshop sí ya la ingeniera Carolina les dará las indicaciones. Listo, muchas gracias, ingeniera Heidi. Bueno, entonces eso era lo que teníamos preparado para ustedes. Creo que Paola González tenía una pregunta. Sí, señora, un favor, digamos, es que yo me inscribí al workshopping, digamos, para esto le llega a uno un enlace ¿para qué? Sí. Para presentarse a la conferencia. Sí, claro. Mira, la primera jornada es el 26 de noviembre, entonces nosotros todavía estamos en inscripciones. Unos días antes, cuando cerremos preliminarmente las inscripciones, les mandamos un correo, les enviamos un correo interno con toda la información, dónde te conectas, a qué hora, todo lo demás, ¿listo? Entonces, eso es lo que va a pasar. Y digamos, más o menos no saben qué horarios van a manejar. Por supuesto, empezamos a las 5 de la tarde. Ahí en la imagen que yo les envié por correo interno y que les compartí en el Skype, ahí está toda la información de horarios, fechas y demás. Ah, ok, perfecto. Bueno. Qué pena, una segunda preguntita. Digamos, para el Señora. componente práctico, si uno le puede regular, ¿no hay la opción de arreglarlo y volverlo a enviar? Pero ni siquiera lo hemos terminado, señorita. Se cierra el 28 de noviembre. No sea pesimista. No, digamos el pasado. No hemos hecho más componente práctico. Qué pena, digamos, la actividad grupal
de lo de la cerveza, que tocaba hacer un punto grupal. Ah, ok. La ingeniera Heidi, por ejemplo, es una de las personas que ha recibido las correcciones. ¿Tú con quién estás, Con la Paula? ingeniera Heidi. Sí, ingeniera, ¿cierto que tú recibiste algunas correcciones, ingeniera Heidi? Ingeniera Heidi. ¿Ella no te escribió a ti un correo interno dándote esa posibilidad, Paola? Porque yo hasta donde sabía ella lo había hecho. No sé si en No, no, esta fase. señora. Perdón, Antes quería un 0. ¿de qué me perdí? Ay, ingeniera Heidi. Es que Paola nos pregunta que si ella tiene alguna oportunidad de recuperar la fase colaborativa de la pasada, de la 3. Entonces yo le decía que usted en algunos casos les ayudaba a recibir, o sea, les decía corríjanlo y me lo envían. Sí, pues yo en esta no les dije en las observaciones del entorno de evaluación, no les dije pues porque vi mucha falta de interés en cuanto a las actividades de este curso, entonces yo dije, bueno, voy a esperar a ver el que me contacte pidiéndome la oportunidad, pues se la doy. Por ahora solamente 3 estudiantes de los 100, bueno, no recuerdo ahora, 120 que tengo, apenas 3 me han pedido la oportunidad y se las he dado. Pero entonces, en este caso, se requiere que ustedes revisen muy bien las observaciones que yo les he hecho, miren las grabaciones de las webconferencias que la ingeniera Carolina les ha compartido a través de los correos y yo a través de los foros. Cualquier dudita puntual que tengan, pues con mucho gusto se las puedo aclarar. Pero entonces ya el compromiso es más de ustedes. Sí, es que qué pena, yo no le había escrito porque, digamos, yo lo había entregado, pero me aparecía un 0. Entonces, inicialmente le envié un correo interno como para verificar la nota. Pero yo no he visto su correo porque yo acostumbro siempre a contestar los correos. Yo no tengo... Eso, ya usted me arregló la nota, pero igual no es que me hubiera ido tan bien, entonces, por eso mi pregunta. Ah, ya. Sí, claro. Tenga por favor en cuenta las correcciones. He visto que muchos de ustedes no empezaron a corregir desde la base, que fue el diagrama de bloques del proceso, y de ahí entonces, como no lo corrigieron, el balance ha quedado mal. Ok, sí, señora. Entonces les recomiendo que revisen las observaciones que les hice tanto en la fase 2 para el componente colaborativo como para la fase 3. Gracias, ingeniera Heidi. Si se fijan, quedan en el curso en juego 180 puntos de la fase 4 de la fase 4 y 5 y 125 puntos de la fase final. Eso suma 305 puntos. ¿Sí? ¿O estoy mal yo? No. Van 100 puntos del componente práctico que falta evaluar, 80 puntos de esta fase 4 y 125 vale el examen final. Eso suma 305 puntos. Si yo lo veo desde un punto de vista facilista, alguien que llevara 0 puntos en este momento y se esforzara y sacara adelante las 3 actividades que quedan, pasa el curso. Ustedes, la mayoría, llevan algunos puntos, han avanzado, entonces todavía están en juego 305 puntos. Para quienes ven el panorama oscuro, porque si uno tiende a ver lo oscuro y dice ya se va a acabar el periodo, no me ha ido muy bien, todavía están en juego 305 puntos. Y este componente práctico lo han hecho con tiempo. Yo quiero pues felicitar a los que están aquí, a los que sé que escuchan esta grabación y que han avanzado juiciosos. La fase del calor de 4 balance de energía también ya la llevan avanzadísima. Entonces, yo estoy muy optimista con estas 2 fases para que ustedes logren el aprendizaje y logren aprobar el curso, porque también sé que a ustedes les preocupa la nota, y sí, a cualquiera. Pero entonces, terminamos esto y todavía tenemos 125 puntos del final, o sea,
no hay nada perdido hasta el momento, lo que hay es mucho por ganar. Un esfuercito más y terminamos el curso. Entonces, mucho ánimo, hablen con sus compañeros que vean por ahí desanimados, aburridos. A veces uno se cansa y a uno no lo escuchan como docente, pero se escuchan entre ustedes. Dense apoyo entre ustedes. Díganles a aquellos que estén botando la toalla o que estén actuando mal, que estén tratando de hacer cosas que no son, copia, plagio y fraude. Díganle, no, vea, todavía puede, vaya, mire las grabaciones, háblele a las tutoras, ellas se están esperando. Ese voz a voz entre ustedes es más valioso a veces para los mismos estudiantes que lo que nosotras podamos hacer desde nuestro rol. Entonces, yo sí les pido ese favor, sé que ustedes se comunican mucho, entonces, sean esos emisores de ánimo y de esperanza de que todavía en el curso hay mucho por hacer. Eso sí se los agradezco bastante si lo pueden hacer. Bueno. Ingeniera Carolina, perdón. Es que no logro escuchar bien. Usted me pareció haber escuchado que usted dijo que les iba a enviar un correo para lo de la parte individual, ¿cierto? Sí, esta noche el que estábamos hablando hoy, Inge, que no he enviado. Ah, bueno, ingeniera. Entonces quedó pendiente. Listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, señores y señoritas, si no es más, entonces que descansen, que estudien mucho, aprovechen el puente y nos vemos el miércoles. Listo, profe, Bueno, gracias. feliz noche. Gracias. Igualmente.